Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, amados hermanos, reciban un fuerte saludo y un abrazo fraternal desde la ciudad de Los Ángeles, California, y queremos agradecer a Dios primeramente y también agradecer a nuestro apóstol, a nuestro padre espiritual Sergio Enríquez, por tomarnos en cuenta para tan honroso privilegio. Y queremos, antes de iniciar esta programación, poder orar y suplicarle al Señor que nos hable a través de su buena palabra. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad tan honrosa que nos das. Pero hoy venimos también rogándote que envíes un espíritu de revelación a nuestras vidas, a fin de que podamos no solamente ver, sino también entender tu palabra. Y aún más allá de la letra, Señor, te rogamos que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones y así produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Así que queremos abordar una temática que el Espíritu Santo ponía en nuestro corazón para poder ministrar este tiempo tan honroso, esta ordenanza de la Santa Cena, en la cual nos acercamos a esta mesa que el Señor nos ha preparado. Y el día de hoy queremos titular, o hemos titulado este pensamiento, la mesa de Elías, entendiendo que estamos en un año que se nos proclamó como el año de la reconciliación, los tiempos de Elías. Y en base a esto, hermano, meditando un poco acerca de lo que estamos viviendo, hermano, acerca de estos tiempos, de estas circunstancias tan atípicas, tan diferentes, en la cual todas las cosas han tenido un cambio sumamente radical. Y entonces, en base a esto, hermano, inquiriendo y preguntándole al Espíritu Santo, yo veía, hermano, la importancia de poder entender, no solamente con los sentidos naturales, sino poder entender a través de la revelación del Espíritu Santo qué es lo que está sucediendo en estos tiempos y cómo nosotros debemos reaccionar. Es decir, que muchas veces, hermano, posiblemente el enfoque nuestro va dirigido únicamente a que las cosas puedan volver a la normalidad, y posiblemente, hermano, las cosas nunca puedan volver a ser las mismas, y más aún posiblemente después de este tiempo de esta cuarentena en la cual nos hemos visto afectados en muchos ámbitos, pero uno de los cuales nos ha tocado directamente a la iglesia es que nos han impedido, no nos han permitido poder congregarnos presencialmente. Y entonces yo veo, hermano, que este es un tiempo en el cual voy a poner un versículo como base para poder entender este pensamiento, hermano, iniciando desde el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el cual dice el verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viviendo un tiempo sumamente crucial para el periodo de la iglesia, porque en estos momentos, hermano, a causa del aumento de la maldad, esto definitivamente, hermano, va a tener un impacto no solamente en el mundo, no solamente en aquellos que no conocen a Dios, sino que queremos circunscribirnos, queremos enfocar nuestra atención en cómo va a afectar a la iglesia. Y entonces, cuando vemos, hermano, este versículo número 12 del capítulo 24, la Biblia nos deja ver que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, voy a volver nuevamente a el slide anterior para poder ahora sí comprender, entendiendo, hermano, que los muchos, ¿verdad? Es como ese atrio
Entonces, los llamados, muchos son los llamados, pocos son los escogidos y los fieles son menos. Entonces, aquí estamos acercándole el zoom a esos muchos que son los que estarían en el atrio. Pero entonces nosotros entendemos, hermano, que el objetivo de la preparación de la iglesia es poder trasladarnos hasta este lugar donde lleguemos a dar la estatura de fieles. Pero definitivamente, hermano, si nosotros no logramos transicionar para dejar de ser parte de los muchos, porque según Mateo capítulo 24, verso 12, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos, de los muchos que son los llamados, que están en el atrio, entonces ese amor se va a enfriar y definitivamente si no logran dar la estatura o no logran dar el nivel de escogido, mucho menos llegarán a la condición de fieles. Entonces aquí observamos, hermano, como que el objetivo es poder llegar al siguiente nivel. Es decir, si estamos en el cuerpo, el objetivo sería llegar al nivel del espíritu, pero si no se conquista el alma, entonces definitivamente no se podrá dar ese salto para poder llegar al nivel del espíritu. El libro de Romanos capítulo 12 nos deja ver las tres voluntades de Dios, la que es buena, la agradable y perfecta. Y entendiendo que pretendemos llegar a esa voluntad perfecta, no podemos lograrlo, hermanos, si no logramos conquistar la voluntad agradable. Entonces, en base a esto, hermano, yo he estado inquiriendo y pidiéndole al Espíritu Santo que me permita entender, porque el Evangelio de Mateo capítulo 24 nos habla de un tiempo del fin. Entonces, estamos viviendo un tiempo crucial y yo le pido al Señor que me permita poder trasladarle en su mayoría, pero que al menos me permita trasladar lo que Él ha puesto en mi corazón. Y al ver estos versículos, hermano, como el amor de los muchos, el amor de los que de alguna forma se quedaron en el atrio en condición de llamados únicamente, muchos son los llamados, pocos son los escogidos y los fieles es un número mucho menor. Pero entonces hay algo que quiero compartirle como una especie de testimonio, quizás para los que nos están viendo en Guatemala, en México, en otros lugares donde aún no se ha dado quizás esa libertad de poder comenzar a tener alguna especie de servicios presenciales. Y aquí en Estados Unidos llevamos ya desde marzo que se nos prohibió tener servicios presenciales, pero en el mes de mayo el presidente se dio a la tarea de dar digámoslo así, una orden presidencial, y entonces él ordenó que las iglesias fueran consideradas lugares esenciales, y entonces comenzó una serie de situaciones en las cuales se nos ha permitido, y entonces comenzó a aumentar la curva de contagios, y el gobernador del estado de California comenzó a dar ciertas instrucciones en las cuales es una especie de obstáculos para poder desarrollar los servicios, en los cuales dio la libertad de reunirnos, pero dijo, no pueden cantar en las iglesias. Y entonces después buscamos la forma y dijo, háganlo, pueden hacer los servicios al aire libre. Posteriormente volvieron a crecer los contagios y prohibió que las iglesias tuvieran reuniones, y entonces en estos momentos estamos con esa situación que es una especie como de un preámbulo a la persecución a la iglesia, pero a lo que yo quiero circunscribirme en estos momentos para poder trasladar este pensamiento, hermano, de cómo el amor de muchos se enfriará. Desde el mes de marzo nosotros suspendimos totalmente nuestras actividades, y cuando el presidente dio la oportunidad de poder reiniciar nombrando a las iglesias lugares esenciales, nosotros determinamos hacer 2 servicios presenciales con restricciones, con todas las medidas de bioseguridad. Pero los días martes nosotros teníamos también servicio y optamos, desde que inició la cuarentena, optamos por dejarlo únicamente como algo virtual. Entonces, este martes pasado,
ocurrió algo que a mí me llamó poderosamente la atención y quiero trasladárselo a los hermanos, a los ministros que nos están viendo en estos momentos, cómo esta situación de alguna manera ha estado permeando a la iglesia del Señor Jesucristo de una manera tan fuerte y sin que nosotros nos demos cuenta. Definitivamente el amor de los muchos se está enfriando. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Que este día martes nosotros determinamos reiniciar con un grupo limitado de asistentes para poder tener un servicio presencial. Pero entonces ocurrió algo que a mí me impactó, hermano, y es que recuerde, desde el mes de marzo llevamos ya 6 meses sin tener servicio presencial. Y entonces el día martes se nos dio la oportunidad de tener una asistencia de 10 personas. Y entonces yo puse en el chat que tenemos ahí para comunicarnos con los hermanos de la iglesia. Les dije, hermanos, vamos a abrir un espacio para que podamos tener 10 personas de una manera presencial. Perdón. Y entonces yo dije, ahorita va a haber un caos aquí en el chat porque los hermanos no pueden congregarse, han estado con esa situación donde se nos permite, se nos impide. Y entonces yo dije, dimos oportunidad e incluso yo me tomé a la tarea de decirle a los que están más cercanos míos, los que me asisten, y entonces les dije, hermanos, por favor, ustedes les aviso que no es que no quiera tenerlos en el servicio, sino que quiero dar el espacio para las personas que no tienen la oportunidad de venir, por lo menos ayudarnos a ser parte de los servicios virtuales, asistiéndonos en el equipo, en las cámaras, en el sonido. Y entonces a mí me impactó, hermano, que cuando yo puse ese anuncio en el chat de la iglesia, yo dije, ahorita va a haber un caos, se va a saturar el chat y no voy a saber ni qué hacer. Y entonces de repente yo vi que no entraba ningún anuncio. Y al rato entró un anuncio de alguien y me dijo, pastor, yo quiero ir, gloria a Dios. Dije, una persona. Dije, bueno, gloria a Dios, quedan 9 espacios. Y entonces sucedió algo, hermano, que de repente el chat se quedó mudo por horas. Y entonces finalmente, hermano, ya íbamos a iniciar, antes de comenzar el servicio, alguien más me avisó, pastor, ¿será que yo puedo ir? Claro, sí, hay espacios, ¿verdad? Y entonces lo que yo quiero trasladarle con esto, con este testimonio, hermano, es que de alguna forma esto me ha permitido ver como una especie de termómetro cómo está. Definitivamente, no es que los hermanos sean malos, no es que los hermanos no les gusta la iglesia, sino que de alguna forma este confinamiento nos ha llevado a una situación en la cual se pretende llevar a la iglesia a una nueva normalidad, en el cual podemos ver que el amor de muchos se está enfriando. Y entonces muchos dicen, no, pastor, si ya sí, mejor lo vemos desde aquí, ¿para qué tanto problema, verdad? Pero definitivamente a mí me permite ver como pastor una especie de termómetro, como el amor de muchos definitivamente, hermanos, se está enfriando. Pero entonces el verso 13 nos deja ver, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entendemos que aquí no nos está hablando de salvación de una condenación, sino que nos están hablando acerca de poder ser salvos de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Y entonces a mí me llamó la atención, encontré en diferentes versiones, hermano, pero la Biblia, el Nuevo Testamento de Pablo Besson, dice de la siguiente manera, mire qué interesante, por ser aumentada la iniquidad, se resfriará el amor de los demás. Entendemos que el que va a sufrir el resfrío es el amor de los muchos, de los que se quedaron únicamente en condición de llamados. Pero entonces, mire, aquí parecería como que es lo que estamos experimentando en estos momentos, una especie de resfriamiento. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que sucede cuando hay un resfriado? El que tiene un resfriado, por fuera está ardiendo. Tiene una temperatura que se le ha elevado, pero por dentro siente que nada lo calienta. Entonces posiblemente es la condición que en estos momentos muchos
que no han transicionado, que no han evolucionado, que no han entendido o que no, quizás nos ha faltado la revelación para poder comprender que este posiblemente no es un tiempo en el cual nosotros deberíamos estar anhelando que todo vuelva a la normalidad. Es decir, sería ideal que pudiéramos regresar, pero la Biblia dice que Dios hizo hermosas todas las cosas en su tiempo. Y definitivamente si nosotros logramos recibir el entendimiento, si se nos abren los ojos de nuestro corazón, vamos a poder comprender la hermosura de este tiempo. Y definitivamente, por eso titulamos este mensaje, La mesa de Elías. ¿Por qué? Porque entiendo, hermano, que este es un tiempo definitorio. Este es un tiempo en el cual el Señor nos está permitiendo este lapso para que nosotros podamos prepararnos para ese momento glorioso. No prepararnos únicamente para reanudar nuestras actividades como lo hacíamos antes, para volver a los centros comerciales, para ir a los restaurantes. Qué bendición que todo eso se pueda dar. Pero definitivamente nosotros necesitamos comprender a través de la revelación que trae el Espíritu Santo por medio de su palabra los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, hermano, quiero avanzar en algunas cosas, hermano, que yo encontré 13 ocasiones o 13 instancias donde aparece la iniquidad. Y entonces veíamos en el verso anterior que a partir del aumento de la iniquidad, cuando aparece este elemento llamado iniquidad, el amor de muchos, el amor de los que se quedaron en el atrio, el amor de los que no transicionaron, el amor de los que se quedan únicamente en condición de salvos, entonces va a menguar, va a descender y entonces se va a enfriar, hermano. Y entonces mire, quiero ir ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 23, y dice de la siguiente manera. Esto es un verso que da temor, hermano. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Aparece en el idioma griego, hermano. Pero entonces recordémonos que en los versículos contextuales, en esta ocasión se aparecen delante del Señor como que fueran una multitud y le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos proezas. Pero entonces mire, yo le ponía como título aquí a este versículo, parecería como que posiblemente, hermano, estos muchos a los cuales el Señor les llama hacedores de iniquidad o hacedores de maldad, parecería como que también, mire, se hicieron milagros y echaron fuera demonios. Definitivamente, todo parecería que participaron también de esta ordenanza tan sublime que es la participación de la mesa del Señor. Como que entre líneas yo puedo ver, Señor, permítame parafrasear, no me vaya a pedir la versión, sino estoy parafraseando, tratando de entender este pensamiento que el Espíritu Santo me daba, como que posiblemente ellos le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor, es más, participamos de tu mesa, comimos del pan, bebimos la copa, y entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque definitivamente parecería como que el amor de ellos se enfrió totalmente, al punto que no se dieron cuenta de la condición de su estado. Entonces mire, aquí vamos a ver otro momento donde aparece la iniquidad, hermano, y entonces nosotros tenemos que acercarle el zoom, porque definitivamente, mire, este es un tiempo final. Recuerde que Mateo 24 es como una especie de columna vertebral escatológica, a la cual el Señor le da a sus discípulos cuando comienza a explicarles acerca de los tiempos del fin, acerca de lo que ocurrirá en los días de su venida. Y entonces definitivamente el aumento de la iniquidad va a ser como una especie de termómetro que nos va a indicar el enfriamiento del amor de la iglesia, de una gran parte, hermano, porque recordemos que como ese grueso, hermano, en el cual muchos son los llamados,
Entonces es el porcentaje más elevado, pero entonces esto está íntimamente ligado a el aumento o a la manifestación de la iniquidad. Y sabemos, hermano, que la iniquidad no solo es transgredir, no solo es pecar, sino que es llevar, hermano, esa transgresión, llevar ese pecado a convertirlo en un estilo de vida. Entonces, mire, ahora voy a leer Mateo capítulo 13, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, mire, nosotros definitivamente, hermano, le decía yo, ¿por qué titulé esta mesa la mesa de Elías? ¿Por qué? Porque Elías viene en un tiempo crucial en el cual se manifiesta en un periodo de una apostasía, hermano, que había surgido en el corazón del pueblo de Israel, en el cual ellos, sin darse cuenta, hermano, estaban viviendo una dualidad espiritual, hasta que tiene que venir ese confrontamiento de parte de Elías y entonces hacerles ver la condición de ellos, en la cual estaban sirviendo a dos señores, estaban sirviendo a los Baales y pretendían seguir desarrollando su culto a Jehová de los ejércitos. Pero tiene que venir Elías en un tiempo crucial, y recordémonos que el Señor en su misericordia nos ha permitido el poder entrar a esta ministración, y sabemos, hermano, que antes de la manifestación del Hijo de Dios va a aparecer Elías, va a venir la ministración del Espíritu de Elías, y sabemos, hermano, que parte de lo que hará es reconciliar a los corazones de los padres a los hijos, de los necios a la prudencia de los justos. Pero otra de las cosas que yo observo que esa manifestación de Elías traerá será una confrontación para poder definir los corazones, para dejar de estar claudicando entre dos pensamientos. Y entonces, mire, y le decía yo que esto no es para el inconverso, esto es para los que somos parte del cuerpo de Cristo, pero que definitivamente podríamos estar en una situación donde estamos enfocados únicamente en poder reanudar nuestras actividades y no nos damos cuenta que este es un tiempo oportuno en el cual el Señor nos está extendiendo un periodo de gracia para poder ponernos a cuentas con Él, para poder erradicar. Le decía yo que aparecen 13 instancias en las cuales en el Nuevo Testamento aparece la palabra iniquidad, y entonces sabemos que el número 13 nos habla de rebelión, y entonces parecería como que de alguna forma por eso se llegó a ese nivel de pecado, se llegó a ese descenso, a esa involución de iniquidad, porque definitivamente entró la rebelión en el corazón, no del inconverso, vuelvo a la carga, sino del Hijo de Dios. Y entonces ahora observo en el capítulo 13 del verso 41 que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Entonces debemos ser cuidadosos, hermano, que no vayamos a ser piedra de tropiezo, que no vayamos nosotros, los que estamos dentro del redil, los que somos parte de los redimidos, que vayamos a ser piedra de tropiezo para los demás. Por eso este es un tiempo en el cual nosotros debemos de dejar de virar hacia afuera, y como lo hace el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, donde dice en el verso 18: es mi oración que sean abiertos los ojos de vuestro corazón, que sean abiertos, así como los seres vivientes no tenían ojos únicamente por fuera, sino que la Biblia los describe como ojos tenían dentro de sí. Estaban llenos de ojos por dentro. ¿Y para qué sirven esos ojos de adentro? Definitivamente para ver hacia no nuestro entorno, esos son los ojos externos, sino para ver hacia nuestro interno, para ver hacia adentro y poder darnos cuenta de cuál es nuestra condición delante de Dios, hermano, para cuando suene esa trompeta, porque definitivamente nosotros lo declaramos, lo cantamos, lo hemos oído en tantos mensajes, los ministros lo hemos predicado, pero la cuestión sería: ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese momento? Y mire, en base a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermano, yo creo que
definitivamente, a partir del momento cuando esta pandemia dejó de ser algo local y se convirtió en un fenómeno global donde comenzó a afectar los 4 puntos cardinales de la tierra, hermano, yo creo en mi corazón y en mi espíritu, hermano, que en ese momento inició la hora de la prueba. Porque dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y verso 10 que hay una hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Entonces, nunca había existido un fenómeno a nivel global, nunca había existido, habían habido pandemias que habían tocado sectores, continentes, países, pero nunca había sido un impacto a nivel global como lo estamos viviendo en estos momentos. Entonces, entendiendo esto, posiblemente entramos en los primeros minutos de esa hora de la prueba, pero entonces ahora a nosotros nos corresponde el poder perseverar, porque la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi upomone, de mi perseverancia, entonces él dice: yo te guardaré de esa hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Pero entonces, para que podamos participar y ser guardados de esa hora, el Señor nos está extendiendo un periodo de gracia, el Señor nos está extendiendo este tiempo oportuno para que nuestros corazones puedan ser definidos y dejemos de claudicar entre 2 pensamientos. Y entonces, por eso, hermano, hoy estamos acercándonos a esta mesa y recordémonos que la mesa es un tribunal, es un bimá, es un tribunal del Espíritu Santo en el cual, antes de poder participar, por eso hemos recibido como una instrucción doctrinal, no únicamente ministrarlos, dar los elementos y participar, sino antes de poder participar de esta sublime ordenanza, nosotros debemos predicarla, debemos enseñarla, para así poder ministrarla y poder participar de ella dignamente, para que podamos recibir los beneficios. Entonces, yo observo, hermano, que aquellos que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, definitivamente, hermano, tienen que arreglar su situación. Es que aquí no se trata de, no es que no me vean a mí, vean a Cristo. No, hermano, perdón. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Nosotros somos una especie, hermano, de un testimonio viviente. Entonces, los ojos de los demás están puestos sobre aquellos que proclamamos ser hijos de Dios. Y pastor, y usted ya es perfecto. Usted que se llama Miguel, ya es San Miguel Arcángel. No pretendo, hermano, estamos en un proceso, pero aún el apóstol Pablo dice, pero no es que ya lo haya alcanzado todo. Pero si una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Es decir, aunque estamos en este mundo y somos vasos de barro y tenemos falencias, definitivamente el anhelo nuestro debería ser el poder alcanzar esa estatura, el poder alcanzar esa condición de un hombre maduro, que según la Biblia nos dice que la iglesia debemos alcanzar. Pero mire, déjeme seguir avanzando, hermano. Mateo, voy a leer Mateo capítulo 23, verso 28. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuevamente, hermano, esto es para el pueblo de Dios. Esto es para nosotros, hermano, que en este tiempo dejemos ya de vivir una vida de apariencia. Dejemos a un lado, mire, uno de los problemas que los ministros enfrentamos, creo que uno se puede ministrar aquí, ¿verdad? Pero uno de los problemas más grandes que los ministros enfrentamos, hermano, no es que el Espíritu Santo no nos dé la unción, no es que el Señor no nos dé la palabra, no es que no haya los elementos, las herramientas para poder de alguna manera catartizar, para poder liberar al pueblo, para poder equiparlos, para poder prepararlo. No es que no estén esos elementos disponibles que el Señor nos ha dado por su gracia y su misericordia, sino que muchas veces, hermano, el problema no está en la iglesia, sino el problema está en la oveja que no quiere ser ayudada.
Muchas veces el problema no radica en los ministros que se preparan, que claman delante del Señor para que el Señor envíe la palabra necesaria, que el Espíritu Santo derrame la unción, que los dones del Espíritu se activen. No es que no están esos elementos, sino que muchas veces, hermano, el problema está en el pueblo de Dios que quiere vivir una vida de apariencia. Y uno les pregunta, hermanito, ¿cómo estás? Porque la Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas, sabe conocer el rostro de su rebaño, y a partir de eso uno puede de alguna manera quizás no pasar un escáner 100% teniendo los resultados de cuál es la condición, pero el Espíritu Santo le habla a uno, de alguna forma le revela, de alguna forma nos permite ver la condición de la oveja. Y uno pretende poder ayudarles, poder ministrar, poder darles esa ayuda que ellos necesitan a través de consejería, a través de ministración, a través de la liberación. Pero entonces uno le dice, hijito, ¿cómo estás? Ay, pastor, estoy archirrequete recontra ultra hiper mega master giga pentatera bendecido. ¿Cómo así? Entonces, mire, no se puede hacer nada si pretendemos vivir una vida de apariencia. Por eso este es un tiempo definitorio donde viene Elías, hermano, con un mensaje confrontativo en el cual se presenta delante del pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y entonces mire, a los religiosos, hermano, esto fue un shock, porque posiblemente dijeron, no, si nosotros servimos a Jehová de los ejércitos. Y entonces tiene que venir esa voz profética y decirle de una manera puntual y directa, si vas a servir a los Baales, pues servid a Baal. Es que mire, no servir, claro, tal vez en un sentido de religiosidad pretendemos decir que servimos a Jehová, pero en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras obras, posiblemente estamos sirviendo a los Baales. Entonces tiene que venir esa mesa de Elías en la cual nos confronta para que dejemos de estar viviendo una vida de apariencia. Pastor, pero y usted no tiene clavos. Hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos áreas. Dios no demanda de nosotros que seamos perfectos. Por eso David entendió y dijo, Señor, sacrificios tú no demandas, pero si hay algo que tú no desprecias, es al corazón contrito y humillado, es al corazón que de alguna forma se abre delante de ti y reconoce sus falencias, reconoce sus debilidades y va en pos de esa ayuda. Y por eso hoy tenemos la ayuda de estos elementos. El Señor no nos va a dar una prueba que no podamos llevar, no nos va a dar una carga que no podamos soportar, sino que juntamente con esa prueba nos dará una salida de escape. Y entonces por eso el Señor nos permite tener estos elementos tan poderosos que son representados en el pan y el vino, pero que espiritualmente es la naturaleza del Cordero. Vamos a participar de su naturaleza. ¿Para qué? Para ser como Él es. Mire, quiero ir a la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 6, y dice de la siguiente manera: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Miren lo que dice el verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Entonces definitivamente esto tiene que ver, hermano, con dejar de vivir una vida de apariencia, con dejar una vida de religiosidad. David en el Salmo capítulo 32, él dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, mi verdor se convirtió en sequedades. Y mire, posiblemente si nosotros hacemos un análisis verdaderamente introspectivo, no un análisis introspectivo de Freud, sino un análisis introspectivo en el cual nosotros veamos verdaderamente cuál es nuestra condición. ¿Será que tengo el mismo deseo de buscar a Dios? ¿Será que tengo el anhelo por su presencia? ¿Será que estoy, como dice la Biblia en el libro de Cantares, será que estoy enfermo de amor por el amado?
¿O no será que mi amor se ha enfriado? O como dice la Biblia de Pablo Besón, ¿no será que se ha resfriado y estoy únicamente ardiendo por fuera, pero por dentro frío? Entonces, este es un tiempo de perdón. Este es un tiempo de perdón, este es un tiempo de arrepentimiento, porque el corazón contrito el Señor no lo va a despreciar. Y por eso David tuvo que dejar plasmado, hermano, de una forma tan directa y tan clara como lo hizo en el Salmo capítulo 32, hermano, donde no solamente nos mostró sus victorias, donde no solamente nos mostró sus atributos, nos mostró su destreza, sino que el Señor permitió que quedara plasmada también esos momentos a través de las Sagradas Escrituras, donde Él abre su alma, abre su corazón, y Él dice, porque mientras callé, es cierto, todos veían a un rey victorioso, todos veían la imagen del rey conquistador, pero por dentro lo que estaba experimentando era que ese verdor que en un tiempo tuve se convirtió en sequedades. Era que esos huesos, y recordémonos que los huesos, según Eclesiastés, nos hablan de la morada del Espíritu. Él dice, esos huesos, ese espíritu que estaba fuerte, que estaba avivado, que estaba bajo la unción de su Espíritu, esos huesos se secaron. Pero bienaventurado el hombre, ¿por qué? Porque Él dice, pero yo confesé, no encubrí mi iniquidad, confesé mi pecado. Y entonces ahí vino el tiempo de la restauración nuevamente. La bienaventuranza del perdón. Romanos, voy a leer ahora, Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, mire qué interesante, hermano. Yo observo aquí que este es un tiempo para una entrega total. Este es un tiempo para una entrega ya sin medidas, ya sin reservas. Señor, algún día te voy a servir totalmente, algún día no, el tiempo es hoy, el momento es ahora. Por eso el apóstol Pablo dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, mire, sabe que muchas veces el ser humano es dado, hermano, a ser mesurado, en el sentido de darse para Dios, de darse para la obra, a causa de las cosas humanas. Por ejemplo, muchas veces mesuramos y decimos, no, pastor, como el ejemplo que le daba yo del día martes, en el cual yo dije, esto se me va a volver un caos. Y entonces muchas veces decimos, ay, pastor, pero mire, es que es martes y mañana hay que trabajar, los nenes tienen que ir a la escuela. Y yo entiendo, hermano, todas esas cosas, pero mire, según este capítulo 6 de la carta a los Romanos, esto nos hace ver, hermano, que en otro tiempo, cuando servíamos al pecado y presentábamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, dígame si usted escatimaba para poder ir a los bailes, para ir a las fiestas, para los que estaban, hermano, dados a los vicios, para ir a buscar quizás mujeres o ir a buscar hombres o qué sé yo, de dónde nos rescató el Señor, hermano, cuáles fueron las ataduras. Pero yo le aseguro que para servir al pecado no escatimábamos. No poníamos medidas, no decía, ay, pero mañana hay que ir al trabajo. Así se iba, hermano, todo, ni siquiera engomado, sino quizás así se iba en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas o en condiciones paupérrimas, hermano. Pero entonces muchas veces para nuestra entrega a Dios somos mesurados. Y entonces ponemos muchas trabas, ponemos muchos obstáculos. Pero mire, el apóstol Pablo dice algo impresionante y dice, yo no solo estoy dispuesto a gastar mis recursos, estoy dispuesto a gastarme a mí mismo. Este es el tiempo, hermano, donde nosotros debemos determinar una entrega total a Dios. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dio el Señor, en el cual no entregó a un representante digno del cielo, no entregó algo valioso, entregó a su Hijo unigénito.
Y cuando viene el Señor nos da ese ejemplo de entrega total, cuando se dio totalmente, se dio sin medida, se dio sin reserva. Y entonces ahora, hermano, es el tiempo de nosotros de poder entregarnos, hermano, en una entrega total. Pastor, pero ¿y si me voy a desgastar? Mire, aunque usted se cuide, de todos modos se va a poner viejito. Ay, pastor, y si no duermo mis 8 horas, de todos modos, mire, le van a aparecer esa pata de gallo, le van a aparecer ahí. Entonces, mire, este es el tiempo de darnos en una entrega total, sin medidas, sin reservas. Mire, estoy viendo aquí cómo voy de tiempo. Vamos bien, gloria a Dios. Ya casi se nos acaba, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Voy a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Esta es la Biblia Nácar Colunga. Y dice, no os unáis en yunta desigual con los infieles. Mire qué impresionante esto. ¿Qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunidad entre la luz y las tinieblas? Mire qué interesante esto, hermano. ¿Por qué se van a unir con los infieles? Mire, recordémonos que en base a ese parámetro en el cual muchos son los llamados, los escogidos son pocos, y entonces el último nivel serían los fieles. Entonces los infieles vendrían a ser una especie de antilugar santo. Entonces, ¿por qué vamos a tener esa unión con aquellos que han descendido, que han involucionado? ¿Y por qué involucionaron? ¿Por qué? Porque apareció la iniquidad. Entonces este es un tiempo, hermano, en el cual nosotros debemos definirnos, hermano, y dejar todo yugo, toda unión con aquello o aquellos que están practicando la iniquidad, hermano. Por eso cuando viene Elías, viene y confronta y les dice, ¿hasta cuándo van a estar unidos en yugo desigual? ¿Hasta cuándo van a servir a dos señores? Entonces este es un tiempo impresionante. Pero mire, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Mire lo que dice, hermano, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Pero mire, permítame ver este versículo, hermano, desde esta perspectiva, en el cual yo le ponía como un título, hermano, porque dice el apóstol Pablo que el misterio de la iniquidad ya está presente, solo que hay alguien que al momento lo está deteniendo. Pero mire, dejemos a un lado el impacto a nivel global, sino que nosotros impidamos. Hay algo que lo detiene, hermano, que nosotros podamos detener el avance, ya no a nivel global, que podamos detenerlo en nosotros. Que no permitamos que la iniquidad siga avanzando, ya no en los de afuera, sino en nosotros, hermano. Que nosotros detengamos ese avance. Este es el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, nunca lograremos dar esa estatura. Mire, Tito capítulo 2, verso 11, solo voy leyendo rápido, hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien asimismo se dio para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, mire, nosotros necesitamos aguardar esa manifestación gloriosa, siendo redimidos de toda iniquidad. Viene esa manifestación gloriosa, pero mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, hermano, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es tu reino. Verso 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad o la iniquidad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, este es un tiempo de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, mire, Hebreos 8:10,
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero mire qué promesa más impresionante. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Entonces hoy nos estamos acercando a ese pacto glorioso. Nos estamos acercando a ese pacto glorioso. Entonces mire, Primera de Juan capítulo 3 verso 4, el que comete pecado, esta es la Biblia, palabra de Dios, comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Y sabéis que se ha manifestado para quitar los pecados y que no hay pecado en él. Y entonces ahora el verso 6 dice, y todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces mire, este es el tiempo para poder erradicar la iniquidad. Que nosotros permanezcamos en él. ¿Y cómo permanecemos en él? Con este versículo concluyo. Juan capítulo 6 verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, qué impresionante el verso 57, hermano. Como me envió, aquí dice el Padre viviente. Yo no sé si usted había prestado atención, pero dice, como me envió, no solo el Padre, sino el Padre en la faceta de viviente. Yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Pero mire, le puse dos versiones más, la Biblia, la nueva versión purificada y la Biblia textual, pero voy a leer la Biblia textual. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo del Padre. De igual modo, el que me mastica también vivirá de mí. Entonces, este es el tiempo, hermano, para que nosotros logremos dar esa estatura de viviente. Recuerde que la Biblia dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivientes que hayamos quedado seremos arrebatados con él juntamente en las nubes. Entonces mire, ¿cómo hacemos, pastor, para dar esa condición de viviente? Una de las formas es poder comernos, mire, comernos al Padre viviente. ¿Cómo? A través del Hijo que está en él. Y de esa forma nosotros transicionamos a condición de vivientes. Entonces quiero pedirte en estos minutos que me quedan, que te prepares brevemente. Ahí tendrás ya los elementos. Estamos ya preparados y vamos a participar de estos elementos maravillosos en los cuales, vuelvo a la carga, este es un tiempo definitorio. Este es un tiempo de confrontación, no hacia afuera, sino hacia adentro. Que podamos analizarnos, que cada uno, dice la Biblia, se juzgue a sí mismo. Para que así podamos recibir los beneficios de estos elementos maravillosos. Y yo quiero orar y quiero bendecirte en estos minutos restantes. Quiero que tomes, por favor, ahí los elementos del pan y del vino. Y vamos a orar para poder presentarlos y que sean santificados. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo sublime, por permitirnos llegar a este momento en el periodo de la iglesia en el cual sabemos que estamos llegando a la recta final, Señor. Pero antes de llegar a la recta final, papito lindo, tú nos has extendido un periodo de gracia. Nos has extendido un periodo oportuno para que podamos escudriñar nuestros corazones, que podamos escudriñar nuestros caminos. Y hoy venimos pidiéndote, Señor, que perdones todo pecado, que perdones toda iniquidad, toda transgresión, papito lindo. Con un corazón genuino, sincero, Señor, nos volvemos, Señor. Mira aquellos que se están volviendo de esos caminos, aquellos que se habían apartado, papito lindo.
Y hoy presentamos, Señor, estos elementos para que sean santificados, señores, y que al participar de ellos, señores, podamos recibir los beneficios de los mismos, señores. Hoy presentamos este pan, señores, y que a través de este pan, papito lindo, podamos comer tu carne, podamos participar de esas entrañas, podamos participar de tus pies, de ese testimonio, podamos comer tu cabeza. Participemos del pan. Gracias, Señor. Ahora presentamos también, papito lindo, de esta forma, la copa del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Hoy levantamos esta copa del nuevo pacto en tu sangre. Y como dice tu palabra, Señor, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Participemos de la copa. Muchas gracias, Señor. De esta manera, papito, te agradezco. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos y hoy vengo sellando esta palabra, estas promesas, este pacto, Señor, en las mentes y en los corazones de tus hijos. Señor, hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazla fructificar al 100 por 1. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. De esta manera nos despedimos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.